Buenas, hoy te traigo esta receta de pan dulce para que puedas hacer en estas fiestas o en cualquier momento del año. Mirá lo que es esa miga, probalo, es un lujo. Vamos a necesitar 1 kilo de harina 3 ceros, 125 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 450 mililitros de leche, 4 huevos, 75 mililitros de aceite, 250 gramos de frutos secos, 250 gramos de fruta brillantada, agua de azahar si te gusta y ralladura de naranja. Para el prefermento vas a separar 200 gramos de harina, 200 mililitros de leche tibia y 10 gramos de levadura seca. Si querés puedes agregarle una cucharadita de azúcar para ayudar a activar la levadura. Mezclas todo y lo vas a dejar reposar hasta que la levadura se empiece a activar. Fíjate en la imagen acelerada cómo se empieza a expandir la levadura. Puedes dejarlo unos 10 o 15 minutos. Cuando tengas el prefermento listo, vas a empezar a mezclar todo el resto de los ingredientes. Los 800 gramos de harina junto con los 200 gramos de azúcar, agregar una pizca de sal, ralladura de la naranja, agregas los 4 huevos, un chorrito de esencia de vainilla y te recomiendo que agregues también una cucharada sopera de miel. Le va a dar un gusto particular y mucha humedad. Y ahora sí agregas el prefermento. Y por último, no te olvides de agregar 2 cucharaditas de agua de azahar. Si es que te gusta, claro. Si no te gusta, no hay problema. No hace falta que le agregues. Ya con la esencia de vainilla y la ralladura de naranja va a tener un aroma muy particular del pan dulce. Vas a empezar a mezclar todos los ingredientes y agregando los 250 mililitros de leche restantes de a poco. Y ahora sí toca amasar. El pan dulce requiere mucho amasado. ¿Por qué? Porque la harina tiene que generar el gluten. El gluten se genera cuando se amasa bastante tiempo. Te recomiendo que amases por lo menos entre 15 o 20 minutos. Mientras más amases, mejor te va a quedar la miga del pan dulce. Una vez que termines de amasar, vas a expandir y vas a agregar la manteca pomada. Con mucha paciencia vas a amasar y a tratar de que se integre todo. Parece un asco, es muy pegajoso, pero vos confía y amasá que te va a quedar una linda masa. Una vez que la manteca se haya integrado a la masa, volvés a expandir nuevamente y agregás los 75 mililitros de aceite. La receta original es solamente con manteca. Yo lo hago también con aceite porque le da más humedad que la manteca. Pero a su vez la manteca le otorga el sabor que el aceite no. Recordá que tenés todo el detalle de los ingredientes en la descripción del video. Te lo voy a separar por prefermento y por el resto de la masa. Fíjate cómo al final tanto la manteca como el aceite se integraron a la masa y quedó una masa lisa, una masa linda. La vas a dejar reposar por 1 hora y media. 1 hora y media o 2. La receta del pan dulce tiene 2 instancias de leudado. La primera, que sería esta, y la segunda, cuando le agregas la fruta. Entonces, luego de esa hora y media o 2, agarrás la masa, la estirás sobre una mesada y le vas a agregar la fruta. Yo dividí la masa en 2 bollos porque voy a hacer pan dulces de frutos secos y pan dulces de fruta brillantada. Fíjate que es muy sencillo. Estirás la masa, agregas los frutos, lo enrollas y volvés a amasar. No requiere tanto amasado, solamente hasta que veas que toda la fruta queda distribuida en toda la masa. Para esta receta yo utilicé moldes de medio kilo y con 1 kilo de harina me salieron 4 pan dulces. Por favor, si te gustó esta receta, dale me gusta al video, déjame algún comentario y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de las próximas recetas que suba a este canal. Y así repetí el mismo proceso para hacer los pan dulces de frutos secos.
Estiré la masa, le agregué los frutos por encima, enrollé, mezclé nuevamente, dividí en 2 bollos y los puse en 2 moldes. Mientras, contame qué tipo de pan dulce te gusta. Pan dulce con o sin frutas abrillantadas, pan dulce de frutos secos. Vi que también hay pan dulces rellenos con dulce de leche que no sé cómo se hacen porque no los intenté. O el pan dulce con toda la fruta junta, abrillantadas y frutos secos. Te leo. Y llegó el momento del segundo leudado. Otra vez lo vas a tapar y los vas a dejar que leuden por 1 hora y media, 2 horas. Fíjate que te quede aproximadamente a 1 centímetro de distancia del borde del molde del pan dulce. Y cuando ya hayan leudado, los llevas a horno bien bajo, 170-160 grados, por media hora. Si querés puedes pincharle un palito y si ves que sale limpio, ya está listo. Mirá cómo salen del horno. Quedan espectaculares. Arriba yo los decoré con un poco de azúcar impalpable y jugo de naranja. Y por otro lado, al de frutos secos le puse chocolate de cobertura y le puse por arriba más frutos secos. Decime si no quedan espectaculares. Acompáñame que los vamos a cortar. Lo que más me gustó de esta masa es que queda súper húmeda y no queda seca, justo por la combinación de la manteca y el aceite. Queda igual al pan dulce de paquete, es riquísimo. Espero que te haya gustado. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.